Muy bien. Buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a esta reunión de la clase del día de hoy. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Muy bien. Vamos a continuar entonces en los temas de que estamos y vamos a hacer una alusión Muy bien, estimados estudiantes. Tuvimos una pérdida de señal ahí. Entonces, decíamos entonces que refiriéndonos a las cosas genéricas, en cuanto a la transmisión del dominio de estas cosas, pues no se efectúa sino hasta que se hacen ciertas, ¿ya? Y determinadas con conocimiento del acreedor. Y el riesgo de su pérdida, pues, o depreciación, la va a correr el vendedor. Y en todo caso, pues, de siniestro fortuito para cumplir su obligación, puede y debe entregar otras cosas de la misma especie. Es decir, el riesgo va a ser totalmente del vendedor. El acreedor no tendría ningún riesgo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, adquiriéndolas donde las haya, por supuesto. De ahí que los romanos predicaron que los géneros no perecen, ¿ya? Según el autor Manuel Bejarano Sánchez, ¿verdad? Entonces, eso significa, en otras palabras, que el que está obligado a una obligación genérica sencillamente corre el riesgo de las cosas hasta que sean entregadas al acreedor, hasta que él las reciba. Y si no, pues los riesgos son de su parte y en todo caso deberá reponerlas de la misma especie, ¿verdad? Puede entregar otras de la misma especie. Y ahí vamos a encontrar también genéricas limitadas.
Las genéricas limitadas, estas establecen una categoría especial al objeto en el momento del cumplimiento. En ellas no se va a individualizar la prestación, no se establece, pero sí se señala un grupo o sector de cosas o actividades, ¿verdad? De las cuales se deban realizar, ¿verdad? De naturaleza o cualidades que sean comunes. Entonces, de donde habrá de elegirse o escogerse una, ¿verdad? Antes del cumplimiento. Entonces, por ejemplo, la venta de tantas reses del hato ganadero o de determinada finca, o el servicio profesional por uno de los especialistas de determinado sanatorio, ¿verdad? Entonces, estas serían genéricas limitadas, ¿verdad? Bien. Luego tenemos la otra clasificación que son las genéricas ilimitadas. Estas obligaciones pues no establecen una categoría especial al objeto al momento del cumplimiento. ¿Ya? Únicamente se va a señalar la clase de cosa. ¿Ya? Por ejemplo, entregar tantos litros, perdón, de leche o tantos quintales de café. ¿Ya? Sin decir de qué calidad, ni especificar de qué hato de ganado, ni de qué finca productora, ¿ya? O el tipo de actividad, porque hay diferentes, en el caso de las reses, hay diferentes razas, ¿verdad? En el caso del café, hay diferentes, digamos, tipos de café, ¿ya? Entonces va a depender si es café de altura, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo importante va a ser en este caso que se señale la clase de cosa, ¿ya? Va a estar señalada qué cosa es. Tantos quintales de café, ¿ya? Entonces, o el tipo de actividad. Por ejemplo, si enferma A, corresponderá a B proporcionar asistencia médica y hospitalaria, pero sin puntualizar qué médicos ni en qué sanatorio. Entonces, por eso son genéricas ilimitadas. ¿Ya? Bien. Luego tenemos las obligaciones conjuntivas, alternativas y facultativas. Esto lo vamos a encontrar regulado en el artículo 1334 del Código Civil en cuanto a las obligaciones alternativas. Y las facultativas las vamos a encontrar regulada en el artículo 1341 del Código, siempre del Código Civil. Como es la normativa que estamos analizando para efecto de nuestro curso, cuando no decimos a qué cuerpo legal nos referimos, debemos entender que es al Código Civil, ¿verdad? Ahora, cuando no, pues entonces siempre les he mencionado el artículo, sí corresponde a otra normativa, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en cuenta. Bien, veamos entonces en cuanto a las obligaciones conjuntivas o copulativas. Estas obligaciones, es decir, estas contienen una prestación de dar, hacer o no hacer, ¿verdad? Pero estas pueden ser varias prestaciones y el obligado va a cumplir dando, haciendo o no haciendo todas las prestaciones a las cuales se obligó, ¿ya? Por eso son conjuntivas. ¿Ya? Por ejemplo, el comprador de la casa, o de una casa, se obliga a pagar el precio dentro del plazo de 30 días, a entregar al hijo del vendedor un cuadro, a cuidar durante 15 días el automóvil, etcétera. Entonces, hay una serie de obligaciones, ¿ya? De las cuales la persona pues se comprometió, ¿ya? No es solo una, sino que son varias prestaciones las que debe dar.
¿verdad? Por eso son conjuntivas o copulativas. Y en cuanto a las alternativas o disyuntivas, vamos a ver que su objeto lo integran al principio varias prestaciones. Son varias prestaciones las que van a estar comprendidas, ¿ya? Estas son, pues, de alguna forma igual a las conjuntivas, las cuales deben estar determinadas de manera rigurosa e individualmente, o sea, deben estar establecidas, ¿ya? De manera individual, ¿ya? Pero el deudor cumplirá satisfaciendo íntegramente solo una. O sea, tiene la opción, digamos, de cumplir con la obligación, ¿ya? Haciendo una de las prestaciones, porque son varias prestaciones, pero esa prestación debe ser íntegra, no puede ser de manera parcial. Quiere decir que, digamos que está obligado a 3 o 4 prestaciones, ¿ya? Pero no puede cumplir con la obligación dando una parte de una, otra parte de otra y así sucesivamente, no, sino que tiene que dar la prestación, cualquiera de ellas, pero de manera íntegra, una sola, ¿ya? Si no, no sería de esa manera, por eso son alternativas, ¿ya? Veamos lo que establece el artículo 1334. No olvidemos que aquí estamos en la clasificación de las obligaciones con relación al objeto. Ya vimos con relación a los sujetos, ahora estamos en la clasificación de las obligaciones con relación al objeto. Capítulo segundo, obligaciones alternativas. Artículo 1334. El obligado alternativamente a diversas prestaciones cumple ejecutando íntegramente una de ellas. Como decíamos, no puede hacerse dando una parte de cada una de ellas, sino tiene que ser con una sola de ellas, pero debe ser íntegra, debe ser completa. El acreedor no puede ser compelido a recibir parte de una y parte de otra, que es lo que estábamos mencionando. No se puede hacer, no se le puede obligar al acreedor. Siguiente artículo. La elección, ¿a quién corresponde? Corresponde al deudor, ¿ya? Entonces, es el deudor el que va a decidir con cuál de las prestaciones cumple la obligación a la cual se comprometió, ¿verdad? Él es el que va a decidir, ¿ya? A menos, por supuesto, que de manera expresa se le hubiere concedido al acreedor, ¿verdad? Por ahí hay un compañero que está insistiendo en ingresar de manera irregular, porque se le envió la invitación a su correo y como que no lo recibió o está intentando entrar desde otro correo. Pero ya le dimos la oportunidad que ingrese. Bien, decíamos que la elección entonces corresponde al deudor, a menos que expresamente se, se le conceda al acreedor. Si es el acreedor, entonces al que se le concedió, pero tiene que ser de manera expresa, no, no puede ser de otra manera, porque en principio la ley así lo establece. ¿Ya? Si Si no fuera así, entonces no sería alternativa, como veremos más adelante, según lo que establecen los siguientes artículos. Ahora veamos en el segundo párrafo del artículo 1335. La elección no puede recaer en prestaciones que resulten imposibles. Es decir, todas esas prestaciones que se establecieron como alternativas para el deudor, o sea, para que pueda cumplir con la obligación, deben ser ciertas, deben ser posibles, ¿verdad? Porque si no, si son prestaciones que resultan imposibles, ¿no? O ilícitas, o que no hubieran podido ser objeto de la obligación, sencillamente, ¿ya?
Eso no puede realizarse de esa manera. No puede recaer en prestaciones de ese tipo, ¿verdad? Ahora veamos en la parte final de este artículo establece, la elección no producirá efectos sino desde que fuere notificada. Significa que al momento de que el obligado va a cumplir con la prestación, debe notificar, ¿ya?, la elección. ¿A quién le debe notificar? Le debe notificar al acreedor. O sea, el acreedor debe enterarse de que el obligado va a cumplir con una de estas prestaciones a las cuales está obligado. Entonces, él tiene que saberlo. La elección no producirá efectos sino desde que fuere notificada, a partir de ese momento, ¿verdad? 1336. El deudor, fíjense ustedes, va a perder el derecho de elección, porque es un derecho que él tiene, ¿ya? Cuando de las prestaciones a que alternativamente estuviera obligado, solo una fuere realizable. Entonces, pierde ese derecho de elección, porque las demás no son realizables, o sea, no se pueden realizar. Son irrealizables, por lo tanto, entonces ya no tiene elección, ¿ya? Y por lo tanto, en cierta forma dejará de ser alternativa. ¿Por qué? Pues solo una prestación es realizable. Bien, veamos el 1337. El acreedor tendrá derecho a la indemnización de daños y perjuicios. ¿Se recuerdan ustedes? Hay dos artículos ahí que nunca debemos olvidar. Bien, ¿cuándo se le deben pagar daños y perjuicios al acreedor? Cuando por culpa del deudor hubieran desaparecido todas las cosas que alternativamente fueron objeto de la obligación. O sea, la culpa se presume, ya, que es del deudor, o se hubiera hecho imposible el cumplimiento de esta, si fue por culpa del deudor. ¿Recuerdan ustedes daños y perjuicios? Artículo 1433 y 1434. Deben ustedes tenerlo presente siempre. La indemnización se fijará tomando por base el valor de la última cosa desaparecida o del servicio que últimamente se hubiera hecho imposible, ¿ya? Entonces, esa indemnización que se le debe pagar al acreedor se va a tomar como base el valor de la última servicio que hecho imposible. Esa es la regla que aplica. Bien, veamos en qué momento deja de ser alternativa la obligación. Artículo 1338. Cuando la elección corresponde al acreedor, la obligación cesará de ser alternativa. Ahí tenemos la respuesta. Entonces, ¿cuándo cesa de ser alternativa? Cuando la elección corresponde al acreedor, que es lo que habíamos mencionado, ¿verdad? ¿Desde qué momento? Desde el día en que haya sido notificada al deudor. O sea, aquí es al revés el asunto, ¿verdad? Allá le deben notificar al acreedor, ¿ya?, con cuál de las prestaciones va a cumplir, ¿ya?, su obligación, ¿ya? Pero aquí, si la elección le corresponde al acreedor, entonces sencillamente ya no va a ser alternativa, cesa de ser alternativa establecer el artículo este. ¿Y desde qué momento? Desde el momento en que haya sido notificado al deudor, o sea, le notifica al deudor que ya no va a ser alternativa, ¿ya?, sino que es el acreedor el que va a elegir con cuál de las prestaciones debe cumplir el deudor, ¿verdad?, para que pueda darse por satisfecha la obligación. Veamos el segundo párrafo de este artículo 1338. Mientras no se hubiere hecho la notificación, ¿ya?, las responsabilidades del deudor se regirán por las reglas siguientes. Y aquí tenemos algunas reglas. Si alguna de las cosas se perdió sin culpa del deudor, cumplirá entregando la que el acreedor elija entre las restantes.
o la que haya quedado sin una sola, si una sola subsiste. 2, si la pérdida de alguna de las cosas sobrevino por culpa del deudor, el acreedor podrá reclamar cualquiera de las que subsisten o el precio de la que por culpa de aquel hubiese desaparecido. Y tercero, si todas las cosas se hubieran perdido por culpa del deudor, la elección del acreedor recaerá sobre su precio. ¿Ya? Porque obviamente ya no hay cosas con las que va a cumplir, ¿verdad? Ya se perdieron. Entonces, solo va a elegir el acreedor el precio, ¿verdad? De la última cosa que desapareció, según el artículo 1337. Bien, el último párrafo de este artículo establece que las mismas reglas se van a aplicar a las obligaciones. ¿Qué obligaciones? De hacer o de no hacer. ¿Se recuerdan ustedes? En el caso de que algunas o todas las prestaciones resultaren imposibles en las obligaciones de hacer o de no hacer. Bien, veamos el artículo 1339. Estamos en las obligaciones alternativas o disyuntivas. 1339. Cuando la elección debe ser hecha por varias personas, el juez va a conceder un plazo para que se pongan de acuerdo. Es decir, entre ellos, ¿ya? Si son varias personas las obligadas, el juez les va a dar un plazo para que, pues, se pongan de acuerdo con cuál de esas obligaciones van a cumplir, con cuál de esas prestaciones van a cumplir con la obligación, quise decir, ¿ya? Si no hay acuerdo, va a decidir la mayoría. Y si no hicieren la elección o no hubiere mayoría, el juez es el que va a decidir con qué prestación deben cumplir la obligación los que tienen, por supuesto, la obligación en todo caso, ¿verdad? Cuando son varias personas las que están eh, obligadas. Bien, ahora veamos el último artículo de las obligaciones alternativas con relación al objeto. 1340. Si el deudor es omiso, ahí tenemos deudor omiso, en hacer la elección, es decir, no decide cuál prestación, ¿ya?, va a utilizar para poder cumplir con la obligación. Entonces, el juez le va a señalar un plazo para que cumpla con hacerla, y si vencido ese plazo, el deudor se mantiene en la omisión, es decir, omite hacer la elección le va a corresponder al acreedor, ¿ya? O sea, el juez le va a fijar un plazo, ¿ya?, para que, pues, decida con qué prestación va a cumplir con la obligación, ¿ya? Y si no lo hace, entonces le va a corresponder al acreedor decidir con cuál prestación debe cumplirse. Eso en consonancia con lo que establece el 1338. Bien. Veamos entonces en cuanto a la naturaleza jurídica de esta obligación. Aquí vamos a encontrar distintas teorías. Tenemos la teoría de la condición resolutoria, que es lo que estábamos viendo en la ley. Tenemos la teoría de la condición resolutiva, establece que hay varias prestaciones y el cumplimiento de una produce efecto de condición resolutoria respecto de las demás. Es decir, las va a extinguir a todas las otras prestaciones. O sea, cuando hay varias prestaciones, ¿ya?, y cuando cumple con una de ellas, entonces hay inmerso ahí una condición resolutoria respecto a las otras. Significa que se van a extinguir las otras. Ya cumplió con una de las prestaciones, entonces se extinguen las otras. O sea que ya no tiene obligación el deudor, ¿ya?, de dar las otras prestaciones. Por eso esta teoría se llama de la condición resolutoria, ¿ya? Y la teoría de la pendencia resolutoria. Esta teoría establece que es una sola obligación, ¿ya? Pero se deben varias prestaciones hasta que se elige una, ¿ya? Hasta entonces, ¿ya?
Y luego la teoría de la pendencia suspensiva. Esta teoría establece que la obligación carece inicialmente de objeto, o sea, no tiene un objeto y llega a tenerlo hasta el momento de la elección, hasta ese momento que el deudor elige con cuál prestación va a cumplir esa obligación, entonces ya tiene objeto. O sea que por eso se llama teoría de la pendencia suspensiva. Está en suspenso, ¿ya? Carece de objeto, no tiene un objeto, hasta que el deudor viene y elige con qué prestación va a cumplir. Hasta ahí. Entonces va a haber un objeto. Antes no lo hay. Bien, ahora veamos en cuanto a veamos que es una sola obligación, cuyo único objeto está inicialmente determinado. En cuanto a su cumplimiento, el deudor va a cumplir una sola de las prestaciones convenidas. No puede cumplir con todas, tiene que ser una sola. Como veíamos en el artículo 1334, el deudor va a cumplir una sola de las prestaciones convenidas. ¿Ya? Si bien es cierto, está obligado a varias obligaciones, ¿ya? Pero va a cumplir con ellas, ¿ya? Diversas prestaciones y va a cumplir ejecutando íntegramente una, ¿ya? Pero de manera íntegra, precisamente. En principio, el deudor debe todas las prestaciones. ¿Ya? O sea, él es deudor de todas esas prestaciones, 4, 5, 6 prestaciones. ¿Ya? Él se comprometió, ¿ya? Cuando firmó el contrato, ahí se estableció que él debería cumplir con tales eh, prestaciones de manera alternativa, y entonces las debe todas. Según estas teorías, entonces en principio el deudor debe todas esas prestaciones hasta que elige una. ¿Ya? Como veíamos en la condición resolutoria, la pendencia resolutoria, la pendencia suspensiva, ¿verdad? Entonces eso establecen estas teorías. Bien, muy bien, bien. Voy a abrir la posibilidad entonces para que ustedes puedan plantear sus inquietudes. Con mucho gusto les escucho. Vic, buenas noches. Yo sí tengo una duda. Adelante, Ana, mucho gusto saludarle. Gracias, igualmente. ¿La naturaleza jurídica que acabamos de ver en la diapositiva es únicamente de las obligaciones alternativas o también es para las obligaciones facultativas? No, es solo para las obligaciones alternativas. Alternativas. Ah, ok. Así es, así Muchas es. gracias. Con gusto. Mm, Muy bien, estimados estudiantes, entonces si no hay inquietudes, les agradezco mucho su atención y su presencia, sobre todo. 120 estudiantes se agregaron. Por ahí le dimos la oportunidad a otros compañeros que no sé si eran estudiantes o no, pero estaban pidiendo ingresar.
al final, pues sí les dimos la oportunidad que ingresaran, pero solo les pido que revisen sus correos y desde ahí pueden entrar. Igual si el correo que no les está llegando la invitación al correo, escríbanme por favor y con mucho gusto yo trataré de agregar el correo que está ahí, aunque he estado utilizando los correos que están registrados en Moodle, comparándolos con los que están en la facultad para ver si hay alguna diferencia y he visto que pues, prácticamente son los mismos. Pero si alguien tuviera un inconveniente, que escríbame con mucho gusto para que pueda hacerle llegar la invitación al correo respectivo. Con mucho gusto. Estamos a la orden entonces y me alegro mucho de saludarles. Espero que ustedes se encuentren bien de salud. Lick, disculpe. ¿Qué manda? En el tema del cumplimiento, donde dice que en el principio el deudor debe todas las prestaciones hasta que elija una. La que elige puede ser cualquiera o cómo saber cuál va a elegir. O sea, puede ser cualquiera. Es correcto, estimada Catherine. Mucho gusto saludarle. Efectivamente, en la obligación se establece que el deudor debe, por decir algo, 5 prestaciones, ¿ya? De manera alternativa. Entonces, el deudor viene y decide que va a cumplir con la obligación con la prestación número 5, ¿verdad? Y entonces, pero debe notificarle al acreedor que va a cumplir con su obligación con esa prestación, con la prestación número 5. Entonces, pero en principio él debe las 5 prestaciones, ¿verdad? Ah, ok, gracias, licenciado. Entonces, al notificar ya solo debe la que le elija, ¿verdad? Exactamente, Catherine, así es, así como lo establece el artículo 1000, ¿qué estábamos? Estábamos en el 1300, ahorita le confirmo, Gracias, Lick. con gusto. Bien, veamos. Artículo 1335. La elección corresponde al deudor a menos que expresamente le conceda al acreedor, ¿verdad? ¿Ya? Gracias, Lick. Con gusto. Y en el último párrafo de este artículo 1335 establece que la elección no producirá efectos sino desde que fuere notificada. Bueno, desde ese momento que le notifica al acreedor, a partir de ahí, entonces ya surte efectos esa elección. Muy bien. Bien, estimados estudiantes, entonces decía que espero que ustedes se encuentren bien de salud. Por favor, síganse cuidando, sigan tomando sus precauciones. Estamos a la orden y estamos tratando ahí de continuar con las actividades. Que tengan muy buena noche. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias, licenciado. Feliz noche, Luis. Gracias, licenciado. Feliz noche.